Hola, ¿qué tal muchachos? Les saluda con gusto el profesor Miguel Trinidad Herrera del Cebetis número 35 de Tlacotalpan. Y sí, como pudieron darse cuenta ya en pantalla, hoy abordaremos el tema de lógica. Esta asignatura que es muy interesante, puesto que nos puede servir en muchos ámbitos de nuestra vida. Sin más preámbulo, vámonos al concepto. Hablar de lógica es hablar de un área de la filosofía que nos facilita o nos permite establecer una metodología para poder estructurar de mejor forma nuestras ideas, nuestros pensamientos y poder así llegar a una conclusión, a una argumentación. ¿Sí? Ese es el concepto general de lógica. Bueno, como dijimos en el concepto, la lógica es un área, una rama de la filosofía. Por lo tanto, como la abordamos, pues es menester platicar, saber de qué se trata, de qué trata, perdón, la filosofía. Bueno, pues básicamente, si habláramos como en teoría de conjuntos, la filosofía sería la disciplina que abarca, además de la lógica, algunas otras áreas como la ética, por ejemplo, y pues por lo tanto, al estudiar lógica, estamos estudiando filosofía. La filosofía, pues etimológicamente significa amor a la sabiduría, ¿sí? Y se dice que es un saber que tiene una racionalidad. Se dice que la filosofía es un saber racional. ¿Por qué es un saber racional? Porque hace uso precisamente de la razón y que, a diferencia de los demás miembros de la serie animal, pues nosotros los seres humanos podemos concebir, abstraer ideas y conceptos, ¿sí? También se dice que la filosofía es un saber reflexivo. ¿Por qué? Pues porque nos invita a pensar, volver a pensar sobre alguna situación, alguna problemática. Sí, nos invita a reflexionar antes de tomar una decisión o una acción. Por eso se dice que la filosofía es un saber reflexivo. También se dice que la filosofía es un saber fundamental. ¿Por qué? Porque busca la explicación a todo. Si busca el fundamento a todo lo que sucede, a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, se dice que es un saber fundamental. También la filosofía se dice que tiene un rasgo totalizador, tiene esa característica de ser un saber totalizador. ¿Por qué? Porque la filosofía lo comprende todo, es un método para aprender a estructurar nuestras ideas y nuestros pensamientos en cualquier disciplina. Por ejemplo, la matemática, la biología, la física, la química, etcétera, etcétera, son áreas, disciplinas que de un todo, de un conocimiento general, particularizan o se especializan en un área. En cambio, la filosofía se dice que es totalizadora porque abarca todas las disciplinas, todas las ciencias. Es una manera de aprender a pensar mejor para poder llegar a mejores conclusiones. ¿Sí? Bueno, podríamos entonces resumir que la filosofía es una actitud de vida que se caracteriza por querer siempre saber. De hecho, los filósofos son amantes de la sabiduría, amigos de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, el objeto de estudio de la lógica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? Más adelante vamos a ver que hay lógica formal y lógica material. Sin embargo, podemos decir que el objeto de la lógica son los pensamientos y sus formas. Es decir, la lógica se enfoca, se concentra en estudiar los pensamientos y sus formas. ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo es que estructuramos nuestras ideas? En eso se enfoca la lógica. Debemos también tomar en cuenta que existen factores del proceso de pensamiento y aunque algunos escapan a la lógica o no están bajo su total control, sí es menester pues conocerlos para tenerlos en cuenta. El primero de ellos es el sujeto pensante, que básicamente es la persona que está pensando. El proceso de pensar, que es la actividad psíquica. El proceso de pensar es como el pensamiento que se da de manera natural y automática, ¿sí? Sin que nosotros lo controlemos, solo por percibir a través de nuestros diferentes sentidos,
Toda esa información es captada por nuestro cerebro y genera un pensamiento. Entonces ese es el proceso de pensar o actividad psíquica, aquella que es en automático. El objeto se refiere obviamente al objeto en el cual estamos pensando, ese algo, esa cosa en la que estamos pensando. El lenguaje la vía, es el camino a través del cual expresamos lo que estamos pensando, en sus diferentes modalidades, tomando en cuenta los diferentes idiomas, las maneras distintas que también tenemos para expresarnos, ¿sí? Oral, escrito, en braille, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el pensamiento en sí mismo, que básicamente volvemos al concepto fundamental de la lógica. El pensamiento en sí mismo se refiere a la manera en la que pensamos sobre algo. Una cosa es pensar en algo y otra cosa es saber cómo pensamos en ese algo, ¿sí? Entonces, estos son los factores que intervienen en el proceso de pensamiento que también debemos considerar. Bueno, les decía hace un momentito que existe lógica formal y lógica material. Para no confundirnos en este curso, vamos a platicar de lo que es la lógica formal. Sin embargo, aunque vamos a profundizar en la lógica formal, pues es menester también conocer la diferencia entre lógica formal y lógica material para no confundirnos. La lógica formal se va a preocupar por el cómo construimos nuestras ideas y nuestros pensamientos, cómo vamos uniendo, atando oraciones y enunciados para poder llegar a una conclusión lógica, ¿sí? Válida. En cambio, la lógica material se encarga de checar la veracidad de cada uno de los enunciados que utilizamos, ¿sí? Entonces, a la lógica formal, de primer momento, a lo mejor no le interesa la verdad, sino que le interesa que nuestras conclusiones estén cimentadas con enunciados, con oraciones, con premisas que sean correctamente hiladas, conectadas, que haya coherencia o sentido en lo que estamos hablando. De eso se trata la lógica formal. Y ya luego, obviamente, a través de la lógica material, pues nos podríamos dar cuenta si cada uno de esos enunciados es verdadero o falso, ¿sí? Bueno, para irnos adentrando un poquito en el mundo de la lógica, tenemos que saber que existen formas del pensamiento. En lo personal, les podría llamar etapas, ¿no? La primera de ellas es el concepto o idea. Ese concepto o idea se refiere a aquello en lo que pensamos. Es un concepto, es una idea. Hablando de español podría ser el sujeto o el sustantivo, aunque aquí el concepto de idea puede estar formado por una, dos o más palabras, inclusive una frase, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber hasta dónde es un concepto? Porque del concepto no existe ninguna afirmación ni negación. Por ejemplo, si yo digo el árbol por sí solo es un concepto o idea, que con el solo hecho de escucharlo ya tenemos mentalmente aquí la fotografía en nuestro cerebro de un árbol. Ahora, si yo digo el árbol verde, estoy comentando, una cualidad natural del árbol. Sin embargo, sigo sin afirmar algo sobre ese árbol verde. Solamente introduje el concepto de árbol verde, ¿sí? Mientras no se afirme ni se niegue nada sobre el concepto o idea, pues estaremos hablando precisamente de eso, de un concepto, de una idea. Recuerden que ahorita mencionamos árbol verde. Los conceptos pueden tener cualidades naturales y cualidades accidentales. Una cualidad natural es aquella que por el solo hecho de existir el objeto ya viene con él, es algo natural, de nacimiento, por decirlo de alguna manera. En cambio, las cualidades accidentales pues son provocadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el pasto verde, al decir el pasto verde es un concepto, una idea que trae una cualidad natural, porque pues todo el pasto es verde. En cambio, si yo digo el pasto quemado, ¿sí? Esa cualidad es una cualidad no natural, es una cualidad accidental, porque fue provocada. Entonces, recuerden, ese es el concepto o idea o la primera forma de pensamiento. Es la más elemental de las formas del pensamiento, es la más básica, ¿sí? Bueno, el siguiente es el juicio. El juicio, como su nombre lo indica, ya es afirmar o negar
algo sobre el concepto o idea. ¿Sí? Se le agrega una cópula o verbo y un predicado. Por ejemplo, el árbol verde es alto. ¿Sí? El árbol verde está muy alto. Ahí ya estamos afirmando algo sobre el concepto árbol verde. ¿Sí? Estamos haciendo un juicio. Le agregamos la cópula, que es el verbo, y un predicado, que es en este caso alto o muy alto. ¿Sí? Entonces, un juicio es tomar un concepto o idea y añadirle una afirmación o negación. Y esa es la segunda etapa de las formas del pensamiento. Y por último, tenemos la tercera y última etapa de las formas del pensamiento, que es el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento básicamente es la concatenación, la unión de los diferentes enunciados que tenemos para llegar a una conclusión. Y todo esto en conjunto es llamado argumentación o razonamiento. Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien. Recuerden que pueden pausar y repetir el video para que si hay alguna duda, pues lo puedan checar. Y si no, contáctenme al final del video, les estaré poniendo mi número para que me puedan mandar un mensaje, un WhatsApp y estemos checando el tema de lógica. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pasar a hacer un ejemplo de este razonamiento para que quede más claro. Bueno, vamos a empezar con un concepto o idea. Se me había olvidado decirles algo. Dentro del concepto o idea o dentro de los enunciados que vamos a poner para llegar a un razonamiento, existen los cuantificadores. Los cuantificadores son aquellos que, como su nombre lo indica, nos van a determinar si un enunciado es universal o es particular. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un cuantificador universal, que en este caso es todos, y voy a poner un ejemplo, todos los perros ladran. Ahí tenemos un ejemplo de un enunciado universal afirmativo. ¿Por qué digo que es universal? Porque la palabra todos incluye a todos los perros. Y aunque aquí no tenemos un verbo, el verbo ser o el verbo estar, que es muy común utilizarlo en estas oraciones, sí estamos afirmando que todos los perros ladran. ¿Sí? Sería una primera afirmación conocida como premisa mayor. Luego puedo poner un nombre de un perro, un clásico. Scooby es un perro. Aquí estamos utilizando otro enunciado. Scooby es un perro, es una afirmación también, solo que aquí es particular porque ya estamos específicamente poniendo un ejemplo que en este caso es Scooby. Scooby es un perro. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir si decimos primero que todos los perros ladran y que Scooby es un perro? Entonces podemos concluir que Scooby ladra. ¿Sí? Y ya con estos dos enunciados primeros y el tercero como conclusión, el primero se conoce como premisa mayor, el segundo premisa menor, y el tercero ya es una conclusión. ¿Sí? Si de manera introductoria observamos esta estructura de pensamiento, podemos decir que esto ya es una argumentación, un razonamiento. ¿Sí? En este caso, un razonamiento deductivo. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Acuérdense que este video es introductorio. Y también, pues que ahorita lo estamos haciendo así, o puse el ejemplo así de manera estructurada, aunque también es importante ya con el paso del tiempo y que tengamos más práctica en la materia, pues que aprendamos a distinguir las premisas y las conclusiones dentro de un texto, que ya no va a tener esta estructura. ¿Sí? Bueno, pues amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que sea de utilidad.
No se olviden darle like, suscribirse y mantenerse al pendiente de los nuevos videos que vendrán por ahí. Muchas gracias y hasta pronto.